Además, es un lugar muy feo para que una señora como usted lo frecuente. Más feo para los que viven aquí. Eso sí, pero por algo están. Juan, aquí tienes una visita. Con su permiso. ¿Por qué te trajo? Porque a él le pedí permiso. Ten mucho cuidado, Aimee. Ese hombre es un cerdo. Y seguro que algo pretende. ¿Te importaría? Ya no me guardas rencor. Eso ya pasó. Juan, te tengo una noticia maravillosa. Buenos días. Buenos días. Por favor, ¿me permitiría ver al señor Juan Alcázar y Valle? Las visitas para ese detenido están prohibidas. Por favor. Se lo ruego. No, señor. Se lo suplico. No, señor. Si el capitán Espíndola se entera, me mata. Acéptelo, por favor. Lo siento, por favor. Vaya, ¿cuántas visitas hoy? ¿Qué tal, capitán? Muy bien. Acabo de acompañar a la señora Aimee a visitar a Juan del Diablo. ¿Ah, sí? Parece que la señora está muy interesada en ese hombre, más que su mujer. ¿En qué puedo servirle? Han habido unos cambios de planes. Resulta que doña Sofía quiere que Juan se fugue. ¿Pero por qué? Porque sí. Y que todo el mundo crea que ha muerto. ¿Y qué tal si lo matamos de veras? Te van a sacar de aquí. Y luego van a decir que estás muerto. Y yo también. ¿Por qué? Porque mi tía Sofía no quiere el escándalo. Y después tú y yo nos iremos a vivir al extranjero. Con otros nombres, claro. ¿Y Andrés? ¿Está de acuerdo? Por supuesto que no. Pero él no va a saber nada. ¿Por qué tenemos que darnos por muertos? Yo te lo dije. Para evitar el escándalo. Si tú y yo estamos muertos, no tiene caso que Andrés inicie los trámites del divorcio o de quitarte el apellido. Y Mónica y él, como viudos, podrán casarse. No. No acepto. Pero Juan... He dicho que no. Mónica, ¿está enterada de esto? Sí. No mientas, Aimee. Está bien, no lo sabe. Ni se lo pienso decir. Es una mojigata. Una miedosa que no hace nada por ti, sino llorar. Juan, por favor, no deseches esta oportunidad. La única que te queda. Andrés no va a permitir que te absuelvan. Te lo ruego. Te lo suplico. Agradezco tu interés, Aimee. Pero quiero que las cosas se hagan a mi modo. ¿Y cuál es tu modo? ¿Quedarte aquí? ¿Morir día a día en este lugar? Solamente digo una cosa. Este plan, Alberto ya se lo propuso a Espíndola. Me dijo que lo iba a hacer hoy. Pero, don Alberto, tomarse tanto trabajo para luego soltar a este desgraciado. ¿Eso es lo que quiere doña Sofía? No hace falta que la señora le digamos realmente lo que pasó. En lugar de fingir que está muerto, lo dejamos bien difunto. Además, a mí la verdad no me cuadra que ese tipo se salga con la suya. ¿Se rehúsa usted? Francamente, sí. Está bien. ¿Qué va a hacer?
Voy a pedir a México que lo releven de su cargo. Usted no puede hacer eso. ¿Cree que no? Yo voy a decir que todo este lío lo armó la señora Alcázar. ¿Tiene pruebas? Mi compadre Guadalupe Cajiga está enterado. Y ese muchacho Joaquín. ¿Y usted cree que la palabra de 3 pelagatos puedan más que la mía y que la de la señora Sofía? Así que piénselo. Y se acepta que es lo que más le conviene. Me mando un recado a casa de doña Sofía. ¿Pudiste verlo, Mónica? No. Hasta le ofrecí dinero a un guardia, pero no quiso. Voy a tratar de hacerle llegar por lo menos una carta. ¿Por qué estás llorando? Es que vino Joaquín y le pudo mucho que yo le hubiera contado a usted eso de que lo metieron aquí para espiar al señor. ¿Le pudo? Después de que por su culpa Juan está detenido. Él dice que no hizo nada. Y ahora tiene miedo que el jefe de la cárcel mate a su hermano. ¿Por qué? Para desquitarse. Dice que desde que lo corrieron de aquí, no le han permitido verlo. Entonces sí se lo llevaron esa noche. Sí. Sus compañeros de celda dicen que se llamaba Jesús Martínez. Su hermano tenía permiso del capitán Espíndola para visitarlo. ¿Cómo se llama el hermano? Joaquín. Joaquín. Eso es, Joaquín. Le traje la sentencia del señor Juan Alcázar. Ya la firmé. Está bien, déjala ahí. Con permiso. Buenas. Venía a ver si me da permiso de ver a mi hermano. Fuera. No sea malito, jefe. ¡Lárgate! Luego vengo, capitán. ¿Cómo estás, Juan del Diablo? ¡Te estoy hablando! ¿Qué quiere? Nomás a ver cómo te sientes en este lugar en el que te vas a pudrir durante los próximos 20 años. Si vives. ¿No me crees? Fíjate, aquí tengo un papel que dice: San Pedro, fecha de hoy. Yo, licenciado Bartolomé Esperón, juez adscrito al Distrito 45. Ah, sí te interesa, ¿verdad? ¿Qué es? Tu sentencia. Miente. ¿Puedes ver? Te encontraron culpable. Estás condenado a 20 años. Bajo mi voluntad. ¿Cómo? ¿No suplicas? ¿No pegas de gritos? ¿O es que tienes planes para escaparte? Te advierto una cosa. No te hagas ilusiones. Por más que otros digan, manden o ordenen, tú de aquí no sales vivo. Y no quiere el muy tonto. Y todo por culpa de esa pasguata de mi hermana. ¿Qué le ha visto, por Dios? Ha de estar enamorado. Cállate la boca. Hay que convencerlo como dé lugar. Y si se lo dice usted al licenciado, para que él insista. No. La única que puede lograrlo es Mónica. Lo tiene que hacer la malita. Lo tiene que hacer. ¿Cómo que se rehusó? Está de acuerdo en sacarlo de la cárcel, pero no para fingir su muerte, sino para matarlo de verdad. Y eso no resuelve el problema que daría Aimé. ¿Y si a ella la convencemos para que desaparezca y decimos que también falleció? No, no va a aceptar. Ella quiere irse, pero con Juan. Maldita sinvergüenza. No te preocupes. Espíndola va a aceptar. Solamente hay que tener un poco de paciencia. Pero no tenemos mucho tiempo.
En cualquier momento puede llegar ese licenciado de la capital. ¿Cuántos días se va a quedar Andrés en Campo Real? Dijo que regresaría pasado mañana. Ya me voy, capitán. ¿Se le ofrece algo? Ya sabes que me sentenciaron. Tan pronto. Me dieron 20 años. ¿De veras crees que es peligroso si vas a la cantina del Tuerto? Porque no quiero esperar un día más. Está bien. Iré esta noche. Gracias. Ahí viene el licenciado. ¿Qué tal, Juan? Estuve en el cuartel de Buenaventura y me enseñaron las últimas entregas de armas decomisadas, pero aparentemente no hay ninguna irregularidad. Solo que Espíndola haya falsificado el acta. Ya no tiene caso, don Noel. El juez dictó sentencia. Es imposible. Espíndola me la enseñó. Pero no puede ser, es una violación. Ni siquiera ha transcurrido el tiempo mínimo previsto por la ley para que yo presente las pruebas. Si fue una trampa mi detención, que le extraña. Vamos a pelear, Juan, no te apures. Hay razones más que suficientes para apelar. ¿Cuánto va a tardar todo eso? Bueno, los procedimientos legales llevan su tiempo, pero... Don Noel, no puedo esperar más. Me voy a fugar. No debes hacer eso. Si no me escapo pronto, Espíndola me va a matar. No exageres. Me va a matar. ¿Sabe cómo? Propiciando una fuga. Toma, llévasela a don Alberto de la Serna. Está en la casa de los señores Alcázar. Pásale, compadre. Te mandé llamar porque la verdad tienes razón de estar molesto. Tú también cooperaste en la detención de Juan del Diablo y tenías derecho a una iguala. Vaya, hasta que oigo algo justo. ¿Y cuánto me vas a dar? Espérate, compadre. Déjame terminar. Pues resulta que ahora doña Sofía de Alcázar quiere que Juan del Diablo se fugue. No me digas. Y luego que se invente un accidente para darlo por muerto. ¿Y por qué? No sé. Pero como la señora es influyente y está dispuesta a pagar, vamos a complacerla. Y allí es donde tú vas a tener un buen dinero. ¿Y a poco ese desgraciado va a quedar libre? No comas ansias, compadre. Oye, ¿todavía tienes tu barco? Claro. Entonces el plan es el siguiente. Yo me llevo de aquí a Juan del Diablo y lo meto a tu barco para que se haga la mar. Y luego vas a decir que el barco se hundió. No. Lo vamos a hundir, compadre, con una buena carga de dinamita para que estalle y no quede ni un cachito ni del barco ni de Juan del Diablo. Yo quiero que ese infeliz se muera de veras. ¿Y qué le vas a decir a la señora? ¿Que tuvo un accidente? Entonces no te va a pagar. Ella no tiene por qué saberlo. Le decimos que el cuate estaba prevenido y que abandonó el barco antes de que estallara. ¿Cómo ves? Pues ese es un diablo muy vivo, compadre. ¿Qué tal si se da cuenta? Tú conoces tu barco, ¿no? Sabrás dónde esconder la dinamita. Así es que, anda, haz tus cuentas y me dices cuánto vas a cobrar por el barco y por tu servicio. Bueno, pues déjame pensarlo, compadre. ¿Y cómo le vas a hacer para que se la entreguen? Se la voy a dar a don Noel. Mamá, quiero que sepas que si a Juan lo condenan, se va a escapar. ¿De veras? Y yo me voy a ir con él. ¿Es del jefe de la cárcel? Sí. Acepto. ¿No me merezco nada por esto?
Alberto, por favor. Por favor. Voy a ver a Aimé. No tardo. Yo creo que el niño es de Juan. No, ¿Por qué no? porque Juan no volvió a tener nada con Azucena desde que la sacó de la casa de la porteña. Para mí que fue Guadalupe Cajiga. Bueno, pero ella siempre dijo que no la tocó. Cuando apareció en la hacienda, insistió mucho con Juan para que lo matara. Pásale. Son Pedro y Segundo, gente de confianza de Juan. Es Baldovino, el que reparte el rancho en la prisión. Qué bueno que te decidiste. ¿No están enterados de lo que pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? Ya sentenciaron al capitán. Es inútil que insistas, mamá. Ya lo decidí. Pero es una locura, hija. Y perdóname si te lo digo. Pero Juan es un irresponsable al proponértelo. ¿Por qué? ¿Porque será una vida peligrosa? ¿Porque tenemos que escondernos de la justicia? Prefiero eso a vivir separada de él. ¿Y si la fuga no resulta, Mónica? Si lo descubren y lo matan. Si muere en el intento, habrá dejado de sufrir. ¿Pero se ha vuelto loco qué? Estamos ofreciendo la oportunidad de salvar el pellejo y rehúsa. Es que dice que al fingir ante todos que él y yo estamos muertos, Mónica y Andrés como viudos van a poder casarse. Eso es lo que él no quiere. Entiendo. No sabes la rabia que tengo. Es un necio, un terco. Y no creas que lo hace porque está enamorado de ella. Lo que no quiere es dar su brazo a torcer. ¿Cómo va a ser posible que Andrés se salga con la suya y le quite a su mujer? Entonces, estando así las cosas. No, no, Alberto. Hay que convencer a Mónica. ¿Convencerla de qué? ¿Qué interés tienes tú en que mi hermana se case con Andrés? Yo ninguno. A mí lo único que me importa es consecuentar a Sofía, que quiere evitar el escándalo. Sigues en lo mismo. Pretendes casarte con ella. ¿Sí? Bueno. Entonces, a Mónica le interesa la libertad de Juan, pero lo que no quiere es entregarse a Andrés. Y Juan tampoco quiere la libertad a ese precio. Pero si a ella le decimos que no hace falta, que con solo renunciar a él y volver al convento. ¿Y si él no quiere? No, si no se trata de que él quiera o no, sino de que ella se decida. Si de veras le importa, se va a sacrificar. Cuando decidió casarse con él también se sacrificó, ¿no? Claro. Esa vez fue por Andrés. Y ahora va a ser por Juan. Pero él, una vez libre, puede buscarla. La asustamos. Le decimos que la vida de Juan puede peligrar. Que escoja un convento lejos de aquí, en la capital, o está en España. Que no sepa dónde está. Me parece muy bien. Y así no dudo que tu hermana acepte. Ah, pero él es un tipo tan terco, tan alzado, que si ya te dijo que no. ¿Esperas a alguien? ¿No? ¿Quieres que abra? Sí. Ah, está usted aquí. Pase, don Noel. Alberto vino de visita. Acabo de estar con Juan. Me dijo que fuiste a verlo y le propusiste algo. Sí. De eso estábamos hablando, Alberto y yo. Hay que convencerlo, don Noel. Es la única posibilidad. Juan acepta. ¿Acepta la fuga? Sí, Darse por muerto. sí. ¿Pero sabe que eso implica olvidarse de Mónica? Sí, lo sabe. Bueno, pues entonces no hay nada más No, que... discúlpame. ¿Qué? Me extraña que Juan haya aceptado. Cuando en la mañana le dijo a Aimé que nunca permitiría que su esposa quedara en libertad de casarse con otro. Lo pensó mejor al enterarse que el juez Esperón, indebidamente, ya dictó sentencia. ¿De veras? No lo sabía. ¿No?
Lo condenó a 20 años de prisión. Y por lo que se refiere a Mónica, Juan piensa que para ella sería peor saberlo en la cárcel que muerto. Bueno, entonces hay que prepararlo todo. Pero seguro que una vez en libertad, Juan va a cumplir. Juan da su palabra de que si logra su libertad por medio de ustedes, jamás volverá a buscar a Mónica. Y tampoco le hará saber que vive. Bien, ¿cuándo será? Mañana. No, pasado mañana. Yo no entiendo, licenciado. Si doña Sofía ya ordenó que lo suelten, ¿por qué quiere usted que nosotros organicemos que se escape? Porque Juan tiene miedo que Espíndola lo mate de verdad. Y además porque no quiere aceptar sus condiciones. Pero mañana es muy pronto. Tiene que ser. Porque el plan de ellos es para pasado mañana. Juan aceptó para darle confianza a Espíndola, para que no ponga más guardias cuidándolo, para que no se le ocurra encerrarlo en alguna celda de castigo. Bueno, pues, está bien entonces. ¿Qué averiguaron con el celador? Baldovino nos dijo que en la noche no hay mucha vigilancia. Un cabo y 2 guardias se quedan en la puerta principal, uno en el pasillo de los calabozos y otro en la puerta trasera. ¿A qué hora surten los víveres? En la mañana, temprano. ¿Y Espíndola? A las 7 de la noche ya se va para su casa. ¿Saben dónde vive Baldovino? Sí. ¿Quiere que vaya por él? Por favor. ¿Cómo podemos dormir a los guardias? Emborrachándolos o echándoles algo a la comida. ¿A qué se le puede echar? Yo no sé, pero podemos preguntarle a doña Tegua, la curandera. Al fin, Lupe. Al fin voy a dejar de ver este pueblo, Andrés, a mi tía. ¿Y yo qué, niña? ¿No me va a llevar con usted? No sé. Tendré que preguntárselo a Juan. Oiga, señorita, ¿qué no le da pena quitarle el marito a su hermana? Ella me lo quitó a mí. Juan era mío. Pero usted le quitó al señorito Andrés. Bueno, ¿que te vas a poner en mi contra? Bueno, yo nomás decía. ¿Y a dónde se van a ir? ¿Hasta la capital? No, tal vez a Europa. Andrés había prometido llevarme de viaje de bodas a Europa. Y ahora me voy a ir. Pero con Juan. Yo estoy tan feliz. París, Madrid, Venecia. Dios mío, el dinero. ¿A poco el señor Juan no tiene dinero? Sí, pero debe estar en el banco y no va a poder sacarlo. Mañana hablo con Alberto. Está bien. Que se vayan, que desaparezcan. Y que dejen de perjudicar a la gente decente. ¿Cuándo nos casamos? Hay que ver qué es lo que dice Andrés. Sofía, me has estado utilizando. ¿A qué te refieres? Lo sabes muy bien. Me ilusionaste con el compromiso y el matrimonio solo para conseguir mi ayuda. Me parece poco caballeroso que digas eso. Además, la ayuda tú me la ofreciste. Sí, pero jamás pensaste casarte conmigo. Sí, pero para serte sincera, la manera como últimamente has insistido me parece poco delicada. Con tu permiso. Es tarde y ya me voy a acostar. Buenas noches. Buenas noches. Este Baldovino es de fiar. Bueno, él me propuso dejarme en garantía a su nieto la noche en que Juan se fugue. ¿Y qué es lo que quiere? Dinero para irse al norte, donde tiene una hermana. Mucho. No. ¿Y la señora Mónica? Juan se la quiere llevar. ¿Ella ya lo sabe? No. Se lo diré mañana. Aquí está. Él es el licenciado Noel Mancera. Sí, ya lo había visto. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Baldovino? Siéntese, por favor. Ya le dije que mañana Juan se va a fugar. Nada más que tiene que ser antes de las 10 de la noche, porque a esa hora es el cambio de guardia. Alguien se puede esconder adentro de la cárcel. Pues... Es necesario para abrir la puerta de la calle cuando llegue el momento. Yo lo hago.
¡Es la carreta de Don Cuco! ¿Qué pasó? ¿Por qué no vino Ezequiel? Ah, lo mandaron a otra cosa. ¿Nos echas una manita? Agárrate de aquí, ¿no? Échamelo aquí. Échamelo aquí. En esta hay una cosa para Juan y algo que nos dio una doña Tegua para echárselo a la cena.